queridos amigos, seguimos disfrutando de la radio y es un gusto poder recibir aquí a una amiga, ya forma parte de la radio, de la casa, de Negociando la Siesta, y es la licenciada, bueno, que ustedes están viendo en pantalla, Silvia Ortiz, licenciada en bromatología, que como siempre todos los martes, como es habitual y como te lo veníamos anticipando, nos encontramos con ella para, bueno, aprender mucho más de la bromatología. Sil, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien, y bueno, con muchas ganas de volver a empezar este ciclo que siempre compartimos, porque la verdad que es un gusto para mí estar acá. Bueno, gracias a vos, sabemos que, bueno, sé particularmente que te gusta mucho la radio, así que nos encanta, y también con este complemento que es televisión, así que de una u otra forma vamos comprendiendo y aprovechando también la pantalla para, bueno, ir abordando diferentes temas de la bromatología. Hoy me gustaría arrancar haciendo un resumen de cuáles son las infecciones y las intoxicaciones que hablamos en el último encuentro que tuvimos. Si te parece, arrancamos así en orden. Sí. O sea, como para hacer digamos, recordar este tema que vamos a abordar hoy, más especialmente de una de las intoxicaciones, pero para hacer una clasificación de qué es lo que es una intoxicación y qué es lo que es una infección. Perfecto. ¿Qué diferencia hay? En los programas anteriores hicimos mención de que se clasificaban de esa manera porque estaban producidas por microorganismos, pero en la intoxicación son las toxinas que liberan pequeños microorganismos que se multiplican y se desarrollan en los alimentos cuando se contaminan, ¿sí? Eso sería una intoxicación, producido por un veneno que producen una toxina. Le llamamos a veces toxina para aminorar, digamos, pero en realidad toxina y veneno son sinónimos. Perfecto. ¿Sí? Puede ser más o menos grave. Claro. Hoy vamos a hablar de una intoxicación muy común, pero puede llegar a ser de las menos graves, ¿sí? Y bueno, y después en la semana que viene probablemente hablaríamos de una muy, pero muy grave. Muy peligrosa, claro. Claro, muy peligrosa. Bueno, vamos a la de hoy. ¿Cómo se llama? Claro, hoy es una intoxicación que es estafilococosis, bien, que es muy, pero muy común, y vamos a ver por qué causa es muy común. No terminé el tema en cuanto a la clasificación. Habíamos hablado qué diferencia tiene con la infección. La infección son los microorganismos que ingerimos, que están en el alimento y que se desarrollan y multiplican en nuestro organismo y nos producen fiebre y otros trastornos. Como son parecidas a veces los síntomas, la diferencia es que en la infección tardan mucho más los síntomas en aparecer, y aparte se produce un síntoma que es fiebre, que no tenemos en la intoxicación. ¿Sí? También las intoxicaciones se pueden llegar a producir por otras causas, sustancias químicas que a lo mejor no son liberadas por microorganismos, por el hombre, por ejemplo plaguicida, insecticida, que decíamos que no se podían espolvorear arriba de los alimentos, claro, porque caen, ¿sí? Y no, nos pueden producir serios problemas. Bueno, entonces me preguntaste cómo hablaríamos, o sea, de qué intoxicación hablaríamos ahora, que es la más común, la estafilococosis. ¿Y por qué la más común? Se llama así estafilococosis porque es producida por un germen llamado estafilococo. Son pequeños cocos, por eso es forma esférica, que se reproducen muchísimo y se alistan en forma de cadenas, y por eso se denominan de esta manera. Y bueno, son muy frecuentes en nosotros porque el portador es el hombre. El hombre lo lleva en la nariz, en la garganta, frecuentemente, digo. Claro. O sea, nosotros, por algunos más que otros, tenemos mucosidades, que justamente es una defensa del organismo para que no entren sustancias extrañas. Pero ahí están los estafilococos, en la nariz, en la garganta, perfecto, en la saliva, inclusive en los granitos, las heridas, las llagas, en las infecciones. Ahí se acomodan los estafilococos, y con las manos, con a veces los malos hábitos cuando vamos a manipular alimentos, de tocarnos frecuentemente la nariz, que es una cosa normal que hacemos todo. Sí. Cuando empieza el resfrío,
o un estado alérgico, hacemos Claro. de la gotita que nos cae, y entonces pensamos que eso no es nada porque es apenas unas gotitas. Bueno, esas gotitas ahí albergan cientos, miles y millones de microorganismos. Según Perfecto. la cantidad, ¿no es cierto?, que yo tengo una sinusitis, una enfermedad, por ejemplo, que es alérgica, que a lo mejor no la propago de un ser vivo a otro, pero sí por mediante los alimentos, ¿sí? Claro. Como en este caso. ¿Por qué se llama así? Sí. Justamente se llama así por eso, porque se llama por estafilococosis debido al agente causal que se llama estafilococo. Bien. ¿Sí? ¿Dónde se suelen encontrar estos gérmenes? Y estos gérmenes justamente son frecuentes en el hombre. Por eso, como decía yo, al estar mal, digamos, no lavarse las manos, no cepillarse las uñas, ir al baño y en las uñas, debajo de las uñas, no cepillarse. Yo a veces digo que a veces la gente cree que es exagerado, y no es así. Porque Claro. los gérmenes en las uñas son cientos en cada una de las uñas. Bueno, hablaste de alimentos, Sí. y te pregunto con respecto a esto, ¿en qué alimentos o cuáles alimentos son los más frecuentes donde se encuentra, obviamente, Claro. Frecuentemente son esta las bacteria? carnes, Sí. los postres, mayormente los fiambres, Ujú. los alimentos que a lo mejor se dejan fuera de la heladera un tiempo más prolongado. A veces se cocina, por ejemplo, picadillos de carne para hacer unas empanadas, y como está caliente todavía y lo hacemos con mucha antelación, lo dejamos fuera de la heladera mucho tiempo. Y bueno, y eso hace que los microorganismos, si están allí, porque yo tuve un mal hábito de llevarme las manos a la nariz, o tengo las manos con por ejemplo, con un corte y se me infectó, o me toqué la cara y tengo granitos, ¿sí? Entonces se depositan, están ahí, y si yo los dejo mucho tiempo fuera de la heladera, entonces se empiezan a multiplicar. Cuando se empiezan a multiplicar, que pasan a una cantidad bastante notable, que tiene que ser millones para producir las toxinas, pero esto, y quiero aclarar esto, se produce en horas. Claro. O sea, que yo tengo que tener el picadillo de carne o lo que sea fuera de la heladera un tiempo, y luego inmediatamente refrigerarlo. Igual que las empanadas, cuando yo ya terminé de comer, o cuando la comida, ¿no es cierto?, si está contaminada, ahí se empiezan a multiplicar. Menos mal que tiene que tener mucha cantidad para poder liberar esas toxinas, porque si no, entonces a cada tanto tendríamos un problemita de ¿no es cierto?, de estas enfermedades. Claro. Y no es así. A veces ocurre en los niños y los ancianos, porque los niños y los ancianos son mucho más sensibles, ¿sí? Tienen las defensas más bajas, los niños por ser más pequeños y los ancianos por ser más mayores, entonces contraen más fácilmente la enfermedad. Perfecto, bueno. ¿Cuáles son los síntomas? Vayamos a los síntomas, Sí, los ¿no?, que síntomas aparecen. son muy frecuentes: diarreas, vómitos, náuseas, por ejemplo, por supuesto, para los vómitos, un estado así de deshidratación de la persona, puede llegar a bajarle la presión arterial, y en estados ya de gravedad, o sea que si esto prosigue y no es llevado el niño o el adulto, no va al médico, puede que la persona llegue a pasar a colapsos, a estados de shock, desmayos por la baja presión, por la gran por la frecuencia de los vómitos y la diarrea, que esto puede llegar a traer una deshidratación, ¿sí? Claro. Entonces, de algo que a lo mejor no es tan grave, puede llegar a transformarse en una gravedad, en el caso de un niño o un anciano, y puede deshidratarse y morir. Bueno, la verdad que hay que tener precaución sobre todas las cosas, y creo que hay precaución a tener en cuenta, ¿no?, para no contaminarse. Claro que sí, con cuidados breves. Por ejemplo, las personas, o sea, no tenemos que los alimentos tengan estos microorganismos. ¿De qué manera? Que nosotros tengamos una higiene personal Claro. buena. Buenos que sepamos, hábitos. claro, que sepamos que tenemos las manos, tienen que estar muy limpias a la hora de hacer de comer, el cabello atado.
si tenemos una cofia mejor, si muchas veces me decían, sí, para preparar la comida un barbijo, ay, qué exagerado. No, porque justamente en el aliento, en la garganta, si están estos estafilococos, y la persona tiene, y es la única que a lo mejor puede hacer la comida, una sinusitis, un estado alérgico, sí, ahí va a ser ella la portadora y va seguro contaminar los alimentos. Entonces, si va, o sea, no es posible que otra persona los manipule, entonces colóquese un barbijo, colóquese guantes, si tiene una herida. O sea, esas son las precauciones. Claro. De no llevar esos microorganismos que tenemos nosotros frecuentemente al alimento. Y si por alguna razón se me contaminó el alimento y no lo sé, llevarlo inmediatamente a la heladera, una vez ya preparado, porque de esa manera yo allí freno la multiplicación y la probable intoxicación luego, o sea, la probable producción de la toxina. ¿Sí? Excelente. Entonces, por eso es que yo tengo que refrigerarlo. A veces dice la gente, está caliente, ¿para qué lo voy a dejar? Lo dejo en un hornito, lo dejo... Bueno, está ahí haciendo que proliferen, y ya les digo, nosotros necesitamos 9 meses para gestar un ser humano. El microorganismo es muy pequeño y la defensa de él contra nosotros es la multiplicación en media hora, de cientos a miles, horas a millones, ¿sí? Sí. Entonces, esos millones hacen que se produzca la toxina. Claro, ¿sí? Claro. Es una enterotoxina y ataca el sistema, digamos, digestivo. Y vamos a hacer después una salvedad con la otra intoxicación tan grave, botulínica, que es una neurotoxina, ataca el sistema nervioso central. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? Bueno, Sil, te pido un resumen. Digamos, claro, breve resumen. Breve resumen de lo que hemos tratado. Es una intoxicación muy común para los manipuladores de alimentos que son los responsables de contaminar, porque a veces los hacemos con mucho amor los alimentos, pero no nos damos cuenta, como no los vemos a los gérmenes, y tenemos después las consecuencias. A lo mejor un comensal, un niño, un anciano, es el que se intoxica. ¿Por qué? Porque a los demás también los ha atacado, pero nuestras defensas quizás han sido más fuertes y han sobrepasado esto, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando, no es cierto?, tenemos un poquito las defensas bajas y entonces claro. No pasamos esto, y entonces a un niño o a un anciano puede llegar a ser bastante grave. Muy bien. Entonces, la higiene personal, las uñas cortas, el cabello atado, no tener heridas expuestas, no llevarse las manos a la nariz. Si estamos resfriados, con una enfermedad de gastroenteritis o una cosa así, no manipular alimentos. Si somos los únicos, y bueno, tomar las precauciones, como dije, guantes, barbijo, cosa de no tener contacto con la nariz, la boca, ¿sí? Excelente. Bueno, sí, la verdad que muy clara sos, como siempre. Nos alegra muchísimo de tenerte acá de vuelta en esta segunda temporada. Y bueno, te esperamos el próximo martes para hablar de otro tema, como recién adelantaste, ¿no? Claro, sí, de la toxina botulínica, que bueno, que es ya no en el alimentos en fresco, no es tan común porque solamente en conserva, pero es fatal y es terrible. Entonces, como este es un lugar conservero, muchas amas de casa hacen, ¿no es cierto?, de un tiempo a otro conservas, y las suelen hacer, y durante años las han hecho. Así que, bueno, pequeños consejos, porque realmente es jugar con fuego. Esta es una enfermedad una intoxicación que cuando ataca produce la muerte. O sea, no hay otro camino. Sí, acá no es muy delicado y no hay lola con eso. Claro. O sea, empecemos a tomar conciencia. Es una toxina sumamente potente. Entonces lo vamos a hablar bien, ¿no es cierto?, explayadamente en el programa que viene. Perfecto. Sil, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo martes. Con gusto estaremos acá. Dial Radio